Lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelve una ecuación lineal no homogénea cuando el determinante es diferente de cero. Fíjense, ya ayer habíamos visto, vamos a mostrarles, ayer habíamos visto de que se nos podía presentar dos casos, ¿verdad? Uno de ellos cuando el determinante era igual a cero, y para repasar en forma rápida, nosotros teníamos aquí un ejercicio, y si tú quieres identificarlo y verlo inmediatamente, pues simplemente vean, lo único que hemos hecho es factorizar aquí del 8 y el 6 un 2, y vean, aparece lo mismo. Estos dos términos, 4x más 3y, 4x más 3y, aparece lo mismo, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente yo digo, es una ecuación lineal eh, no homogénea cuando el determinante es igual a cero. También lo hemos probado, ¿verdad? Y luego hemos visto toda la resolución. Ahora quiero que vean lo siguiente. Ahora vamos a ver, quizás esto es un poquito más largo, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, dentro de las ecuaciones diferenciales, pues tenemos una infinidad de cosas donde también tenemos que ir aprendiendo muchísimas de estas, ¿no? Ahora vamos a ver cuando el determinante es diferente de cero. Ahora bien, ¿qué pasaba? Fíjense, yo puedo hacer el mismo proceso, puedo verificar lo mismo, ¿no? Y aquí me va a salir diferente de cero, ¿verdad? Este A sub 1 y B sub 1 se refiere a los términos de la primera función, A sub 2, B sub 2, se refiere a los términos de la segunda función. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal no homogénea cuando es diferente, cuando el determinante es diferente de cero? Pues simplemente vean, lo que nosotros hacemos es, la primera función, vamos a ponerlo aquí de esta manera para que lo vean mejor ustedes. Aquí yo lo voy a llamar esto una primera función y voy a llamarlo una segunda función, así, ¿no? Habíamos dicho también, si yo elimino C sub 1 y yo elimino C sub 2, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues simplemente una ecuación diferencial homogénea de primer grado, ¿verdad? Grado 1, vean, grado 1 y grado 1. Entonces aquí mi problema pues radica en el C sub 1 y radica en el C sub 2. ¿Se dan cuenta? Entonces veamos, vamos a resolver ahora, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve. Una vez identificado, alguno dirá, pero ¿cómo lo voy a identificar? Enseguida te voy a mostrar cómo se identifica sin necesidad de hacer el determinante ni nada por el estilo, ¿no? Formamos, una vez determinado, ¿no?, que esta ecuación que el determinante es diferente de cero, formamos un sistema de ecuaciones, ponemos todos los términos de la primera función, ponemos todos los términos de la segunda función, ¿no? De aquí yo voy a resolver este sistema de ecuaciones y voy a hallar los valores de x y voy a hallar los valores de y, ¿no? Entonces vean, aquí encuentro los valores de x y encuentro el valor de y. Pero a x yo lo voy a cambiar de variable, lo voy a poner una h, y a y le voy a poner una k. ¿Para qué? Para luego realizar un cambio de variable. Pero alguno dirá, pero aquí estás utilizando la misma variable, ¿es cierto? Voy a utilizar la misma variable para no confundirlos con muchas variables, ¿no? Vean. A esta x, donde exista esta x, o a la resolución, o yo acá, digamos, cuando yo no necesariamente, digamos, este sistema de ecuaciones puede ser x y y, ¿verdad? Puede tomar otras variables. Voy a hacer que x, voy a hacer este cambio con un r más h. Y y para mí será un s más k. Pero, del sistema de ecuaciones, pues yo ya encontré h y ya encontré k. ¿Quiénes eran para mí? X y y, ¿verdad? De esa manera. Entonces vean ahora. Una vez que haya encontrado y haya hecho mi cambio de variable, ¿qué voy a hacer?
voy a reemplazar en la ecuación diferencial que me han dado. ¿Para qué? Para reducirlo a una ecuación diferencial homogénea. La resuelvo, esa ecuación diferencial homogénea, ya sabemos hacer nuestro cambio variable. ¿Y dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Y eso, pues ya lo sabemos, era nuestro primer caso, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Veamos con los ejercicios para que ustedes lo puedan ver muchísimo mejor. Veamos entonces. Ejemplo. Veamos entonces. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Un momentito, por favor. Seguimos entonces. Como les decía, tenemos ahí nuestra ecuación. Y fíjense, una manera sencilla de poder determinar cuál, cuál es, cuál es uno de los casos, simplemente vean acá. Acá, por ejemplo, dice, miren, 4x más 3y, acá dice 3x menos 7y, pero como pueden observar, los dos son diferentes, vean. No se repiten, como el caso, que aquí voy a ponerlo de esta manera. Recuerden el primer caso, cuando el determinante era igual a cero, ¿qué es lo que ocurría? Que yo podía factorizar ya sea de la primera función o podía factorizar de esta segunda función. Al factorizar, entonces salían igualitos, ¿verdad? Pero acá bien, son completamente distintos. 4x, 3x, 3x, 7y. Completamente distintos. Alguno dice, pero quiero verificarlo, según lo que nos indica. Lo podemos verificar también. Entonces decimos, tengo acá un costadito, vamos a hacerlo, vean. Tengo aquí mi determinante, igual, que ponemos 4 y 3, ¿verdad? Ponemos acá 4 y le ponemos el 3. ¿Qué más? 3 y menos 7. Y ya está. Yo multiplico 3 por 4 por 7 será menos 28, menos 3 por 3 será 9. ¿Verdad? Bien, menos 28 menos 9 será menos 38. ¿Se dan cuenta? Perdón, 28 menos 37, ¿cierto? Y ven acá, menos 28 menos 9 no te sale 0. Entonces yo digo, esto que me ha salido diferente de 0. Es por si acaso era 8. Ahí está, un poquito más. 28 menos 28 menos 9 menos 37, ¿verdad? Y es diferente de 0. ¿Se dan cuenta? Pero no necesitas hacer todo esto, ya te expliqué cómo es la cosa. Ya en el otro es fácil identificarlo porque simplemente tú factorizas uno de ellos, inmediatamente se va a aparecer el otro, ¿no? Bien, es una forma práctica. Sigamos entonces. Ya sabemos entonces cómo identificar a qué caso pertenece. ¿Qué más hemos dicho? Ahora vamos a formar
Vamos a hallar los valores de x y y, pero vamos a formar un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vean, ponemos toda la primera función igual a cero, ponemos toda la segunda función igual a cero, ¿no? Como podemos observar aquí. ¿Qué hacemos? Pueden utilizar ustedes el método que gusten, reducción, sustitución. Bueno, no creo que se animen a hacer en forma gráfica, ¿verdad? Porque pero también nos va a salir. También pueden hacerlo por matrices, etcétera, ¿verdad? Hay tantas formas de resolverla. Entonces, nosotros resolvemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar por reducción. Y acá yo tengo el signo más y menos. Arriba multiplico por 7 y abajo multiplico por 3. ¿Para qué? Para que se elimine la variable y, ¿verdad? Multiplicamos entonces por 7 y por 3 y obtenemos todo lo que tenemos en la parte inferior. Sumamos 28 más 9, que será 37, menos 49 más 12, que será menos 37. Despejamos aquí x y x toma el valor de 1. Si x toma el valor de 1, yo digo, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo reemplazo en la primera, por ejemplo, si x vale 1, ¿cuánto tendré? 4 por 1 será 4. 4 menos 7 será menos 3. Menos 3 pasa al otro lado con signo cambiado, que me queda 3y igual a 3. Y ese 3 que está multiplicando, pues pasa a dividir. ¿Y cuánto vale? 1. Ahí lo tengo. ¿Se dan cuenta? Y ya está. Ya tengo el valor de x y y. ¿Qué más hemos dicho? Ahora vamos a realizar un cambio de variable. ¿Dónde vamos a realizar nuestro cambio de variable? Pues habíamos dicho, ¿no? X para nosotros era un R más H y Y era un S más K, ¿verdad? Bien, veamos entonces. Veamos, vamos a avanzar un poquito más. Ahí estamos. Entonces veamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Decimos que x, pues será, habíamos ayer que x vale 1 y y vale 1, pero cada uno de ellos para nosotros nos iba a representar a h y a k. Hacemos nuestro cambio de variable, lo tenemos acá. X es un r más h, y es un s más k. Reemplazamos por sus valores y ya lo tengo. También voy a necesitar reemplazar por las derivadas, ¿cierto? Entonces ponemos acá. Derivamos, derivada de x será 1 acompañada por la diferencial, derivada de r será 1 acompañado por su diferencial. Y bueno, derivada de 1 será 0. Lo mismo hacemos con el de abajo, ¿no? Entonces ya tenemos. Y ahora sí ya podemos reemplazar. Acuérdense, x es un r más 1 y y es un s más 1. Vamos a reemplazar entonces en nuestra ecuación diferencial. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Bien, donde estaba una x, ¿no? Donde existía una x, que es lo que estamos haciendo, reemplazar por un r más 1. Había una y, reemplazo por un s más 1. Eso es lo que hemos hecho en nuestro cambio de variable. Bueno, el menos 7 no tiene nada que ver aquí, ¿no? Es una constante. Lo mismo hacemos para esta segunda función, reemplazamos en cada uno de ellos. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente reducir. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Nuestro objetivo es eliminar las constantes para convertirlo en una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Bien, multipliquemos entonces. Vean, 4 por cada uno de ellos, 3 por cada uno de ellos, de la misma manera en la segunda función. Pero vean lo que va a ocurrir. Observen. 4n más 3s, aquí lo tengo, pero observen esto. 4 más 3 será 7. 7 menos 7 será 0. Se eliminaron las constantes. De la misma manera en el otro lado, vean, 3r menos 7s. Y vean, 3 más 4, 7. 7 menos 7, 0. Y ahí lo tenemos como una ecuación diferencial homogénea. Y ya sabemos, pues, cómo resolverlo, ¿verdad? Precisamente, ese es nuestro objetivo. eh, Formar una ecuación diferencial, hallar los valores de x y y, ¿para qué? Precisamente para eliminar esas constantes y poder convertirlo en una ecuación diferencial homogénea. Ya lo tengo acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes quieren hacer una analogía, S para nosotros hará el papel de y R para nosotros hará el papel de X. Como hacíamos Y igual a un B por X, ¿verdad? En este caso será S será igual a un B por R.
para algunos que no han estado en la clase anterior. ¿Cómo sé que es una ecuación diferencial homogénea? Pues simplemente habíamos dicho que el grado absoluto de cada uno de los términos dice que deben ser iguales, ¿verdad? Por ejemplo acá, grado absoluto de R, 1, grado absoluto de S, 1, grado absoluto de R, 1, grado absoluto de S, 1. Todos son del mismo grado. Entonces, por lo tanto, será una ecuación diferencial homogénea. Ahora sí, entonces ya estamos listos para poder resolver. Hacemos nuestro cambio variable. Donde existe una R, entonces vamos a reemplazar por un B por R, ¿verdad? Pero al hacer la derivada, vamos a aplicar la derivada de un producto, que vamos a tenerlo también de esta forma y donde vamos a tener que reemplazar, ¿verdad? Reemplazamos entonces S, ahí lo tenemos, B por R, 3R lo dejamos ahí, aquí tengo otra S, lo reemplazo por un B por R. Diferencial de S es todo lo que está en el recuadrito, ahí lo tenemos. Y además, hemos explicado, hemos insistido en que en estas ecuaciones diferenciales homogéneas, pues siempre aparecerán variables que se repiten. ¿Y qué hemos dicho que tienen que hacer? Pues tienen que factorizarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vayan eliminando y al final para nosotros sea mucho más sencillo poder separar las variables. De lo contrario, no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, fíjense, acá se repite un R, lo hemos factorizado. Aquí también se repitió otra R en esta segunda función, lo hemos factorizado. A todos dividimos entre R, ¿verdad? Ya se fue esta R. Aquí le dejamos lo mismo y también que habíamos hecho todo el paréntesis multiplicamos por el primero. Todo el paréntesis por R diferencial de B. Ahí lo tenemos. Por si acaso, esta serie anteriormente que habíamos puesto ya lo hemos eliminado. 3 menos 7b por b diferencial de R. Ahí lo tenemos. Y además también habíamos dicho que había una diferencial que siempre se iba a repetir. Era la diferencial de X, pero en este caso, vean, tenemos a la diferencial de R. Ahí lo tenemos. Factorizamos, ¿no? Factorizamos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Factorizamos, que me queda 4 más 3b. De aquí factorizo también diferencial de r, pero aprovecho para multiplicar esta b por cada uno de ellos. 3 por b menos 7b por b será menos 7b cuadrado. Ahí lo tenemos. Para luego reducir los términos semejantes. El otro que hago simplemente voy a copiarlo, como pueden observar, ¿no? ¿Qué más? Seguimos reduciendo. Vean acá, 4, 3b más 3b, tenemos 6b, menos 7b cuadrado, diferencial de r. Y bueno, aquí simplemente hemos copiado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos ordenarlo, primero poner en orden descendente. Acá vean, tengo un menos 7b cuadrado, voy a factorizar el signo. Era negativo, ahora se ha convertido en positivo. Más 6b era positivo, ahora será negativo. Más 4 era positivo, ahora será negativo. Y ya está. Lo mismo hacemos en la otra función, de la misma manera, sacamos el signo y a todos multiplicamos por un menos 1. ¿Para qué? Para poder obtener una ecuación mucho más reducida, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ahora fíjense, quiero que observen lo siguiente. Esto muchas veces ya lo hemos dicho. Cuando nosotros llegamos, cuando estamos haciendo las ecuaciones diferenciales homogéneas, al hacer los cambios y todo, ¿qué es lo que habíamos dicho? Al final, vean, aparece de esta forma, como si fuera una ecuación diferencial de variables separables, después de todo el proceso, lógicamente, ¿no? ¿Qué hago? Voy a separar las variables, nuestro primer caso, ¿verdad? Diferencial de R, todos tienen que estar en función de R. Entonces, este R que está multiplicando, pues pasa a dividir. Y todo este paréntesis que tiene la variable B lo pasamos a dividir también, ¿no? Ahora, si estuviera dividiendo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera pasado a multiplicar, ¿verdad? De esa manera. Es una forma práctica para poder separar directamente las variables. Ya lo tenemos. Una vez que teníamos separadas las variables, ¿qué hacíamos? Integrábamos directamente cada uno de ellos. Y como habíamos visto muchas veces, algunas de las integrales se nos ponían un poquito más complejas y eso hacía de que nosotros podíamos tardar un poquito más. Acá tenemos esta integral, esto no es ningún problema.
Aquí tenemos otra, pero fíjense, fíjense, esta otra integral es una fracción. Yo digo, esto yo lo puedo hacer mediante fracciones parciales, pero antes de eso voy a intentar hacer un cambio de variable. De repente me puede salir lo mismo que en la parte numerador, ¿verdad? Entonces veamos. Que z para mí sea todo el denominador, ahí lo tenemos. Diferencial de z dice que será igual, derivamos, derivada de 7b cuadrado será 14b, derivada de 6b solamente será 6, derivada de menos 4 será 0, ¿verdad? Yo factorizo un 2 y vean lo que ha ocurrido. Lo mismo que en la parte del numerador. Ya no tengo que hacer fracciones parciales. Alguno dirá, pero yo lo puedo hacer por fracciones parciales. Si tú lo puedes factorizar al denominador, lo puedes hacer. El resultado necesariamente tiene que ser lo mismo, ¿no? Veamos entonces. Yo necesito que aparezca en el numerador 2 veces por 7b menos 3. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2 y lo divido entre 2 para que no se altere. Y listo, ya está. Esta primera integral será simplemente el logaritmo, ya lo conocemos por fórmula, 1/2. Todo el numerador, ¿cuánto vale? Diferencial de z. Ahí lo tenemos. Todo el denominador solamente será z. Y vean, se ha reducido a una integral inmediata. Ahora simplemente será la integral de esta fracción será el logaritmo natural de z. Vamos a reducir todo lo que se pueda, ¿verdad? Como habíamos hecho inicialmente. Vean, y esta constante c también habíamos dicho que lo podíamos expresar como un logaritmo natural de acá. ¿Por qué? Porque en el primer miembro yo tengo puros logaritmos y para poder eliminarlos, ¿verdad? Bien, entonces, este un medio que está como coeficiente puede pasar como exponente y esta suma de logaritmos pues se va a convertir en un producto, como pueden observar. ¿Qué hacemos ahora? Le aplicamos antilogaritmos miembro a miembro y ven, solamente me va a quedar la parte de las variables. Pero, ¿cuánto vale z? Ahí lo tenemos. 7b cuadrado menos 6b menos 4, ¿no? Pero tampoco b es mi variable, ¿cierto? Ahora, si yo quiero eliminar este exponente fraccionario, pues a todos lo puedo elevar al cuadrado, ¿verdad? Elevamos al cuadrado. Vamos a seguir adelante. Y entonces, elevamos al cuadrado. Y vamos a obtener lo siguiente. Ahí está. Elevamos al cuadrado, bueno, será r al cuadrado, este exponente de 1/2 simplemente queda la unidad, y k lo expresaremos como un k cuadrado. Como habíamos visto ya hace rato, x para nosotros será un r más 1, pero de aquí r será, yo puedo despejar de aquí r, y me va a quedar como un x menos 1. De aquí yo puedo despejar ese, que me va a quedar como un y menos 1. Pero mi cambio de variable era S igual a un B por N. Yo de aquí voy a despejar B. Ya lo tengo. S sobre N, ¿verdad? Este R que está multiplicando, pues pasa a dividir. ¿Qué más? S ya sé cuánto vale, Y menos 1. R cuánto vale, X menos 1. Ya está. Entonces volvemos a nuestra ecuación y vamos reemplazando. R dice que es un X menos 1, B es lo que tenemos aquí en esta fracción. Aquí tengo otra B, reemplazo por su equivalente y menos 4. ¿Qué más hacemos? Podemos sacar un mínimo común, ¿verdad? Sacamos mínimo común, pero como vean, esto que esté elevado al cuadrado, un y menos 1, va a estar afectado por este 2 y también tendré un x menos 1 al cuadrado. Aquí también tengo un x menos 1. El denominador será aquel que se repite, pero con el mayor exponente. Divido y multiplico. ¿Cuánto me va a quedar? 7 veces por y menos 1 al cuadrado, menos 6 veces. Aquí, vean, me va a quedar un x menos 1. Lo multiplicamos de esta manera. Y menos 4 veces x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado entre 1 será pues lo mismo por 4. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Ahora hay que reducir todos los términos semejantes, pero fíjense, al hacer esto, vean qué está ocurriendo. Se eliminó. Solamente me quedó toda la parte del numerador. Ahí lo tenemos, ¿no? Podemos reducir los términos todavía, ¿no? Términos semejantes. Podemos desarrollarlos. Y entonces también les comentaba de que, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué reduzco hasta el final? Porque las respuestas
en las respuestas que se les da, precisamente está en su mínima expresión. Entonces, para llegar precisamente a esa respuesta, es lo que hago todo ese proceso, ¿no? Alguno dirá, ¿puedo dejarlo así? ¿Cómo está? Mejor desarrollenlo y redúcenlo y lleguen a la respuesta como lo tenemos acá, ¿no? Bueno, este es un binomio, el primero al cuadrado, por 7 será 7 al cuadrado, menos doble producto del primero por 7 será eh, doble producto, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Bueno, acá ya está reducido directamente, pero como les decía, hay que multiplicar, hay que desarrollarlo absolutamente todo. El primero al cuadrado es doble producto el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. De la misma manera, vean aquí, también multiplicar por cada uno de ellos y, como dice acá, reduciendo todos estos términos, simplemente nos va a quedar esta ecuación ya ordenada. Esta será la forma de cómo nosotros vamos a encontrar. Lo que sí puedes dejar es lo siguiente. Acá, por ejemplo, está empezando con Y. En las respuestas que se les ha dado en la práctica, generalmente aparece así, primero X, Y, luego XY, luego Y, X, así en ese orden. Por eso es que lo hice de esta manera, ¿no? Repito, hay que desarrollar todas estas potencias que tenemos acá, reducir los términos semejantes y les va a quedar de esta manera, primero X, luego y esta será la respuesta que nosotros vamos a obtener. Esta es la forma de cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Se dan cuenta? Un poquito largo, pero mira, hay que hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Bien, si hubiera alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna pregunta, alguna duda por ahí. Bien, sigamos entonces. Ahí tenemos otro. Y ahí yo quiero que identifiquen, vean, a veces va a aparecer ecuaciones de este tipo. Vean este ejercicio 3 como vean ahí. Véanlo. Vean si es homogénea o si no es homogénea. A ver, observen eso. Como podemos observar, alguno dirá, pero nos has indicado de que podemos hacer el cambio para ver si es una función homogénea y luego determinar si es una ecuación diferencial homogénea. Pero sin embargo, vean aquí, cuando se presentan así ecuaciones de este tipo, uno dice, ya aprendí varios tipos de cómo resolver y ahora tengo que determinar cómo resolverlo. Puedo aplicar cualquiera de ellos, ¿no? Podemos aplicar cualquiera de ellos. Como les decía, por ejemplo, aparece así y uno dice, pero, insisto, ¿será homogénea? ¿Será no homogénea? ¿No? Entonces, fíjense, yo digo acá, antes de eso, antes de verificar eso, yo voy a ver aquí y vean lo que va a ocurrir. Si yo hago primero un cambio de variable, vean en seno de x,
Al derivar, ¿qué va a ocurrir? Me va a salir todo lo que nosotros tenemos en este primer miembro. Ahora alguno dirá, pero ¿puedo utilizar otro método? Claro que puedes utilizar. Ya aquí va a depender muchísimo de la habilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Para ir reduciendo. Yo digo, yo hago que z para mí sea un seno de x. Yo lo derivo, derivada de z será coseno de x diferencial de x. Precisamente es lo que yo tengo acá. Yo lo voy a reducir más, vean. Entonces, y coseno de x diferencial de x solamente dice que será diferencial de z. Ahí lo tenemos. 2y menos seno de x, ¿cuánto vale para nosotros? Solamente z. Y ya está. Ahora sí, fíjense, esto es mucho más fácil ya de determinar. Ya no tengo las funciones trigonométricas. Ya lo he convertido, fíjense, en una ecuación diferencial homogénea. Vean, ahora sí más fácil, miren. Grado del primer término, 1. Grado de la segunda función, vean, grado 1 y grado 1. Es el grado de las variables, grado absoluto, 1 y 1. Entonces, fíjense, ya lo tengo como una ecuación diferencial homogénea. Como ya lo tengo como una ecuación diferencial homogénea, pues ya sabemos cómo resolver, ¿verdad? Aquí tenemos y, hacemos nuestro cambio de variable, de y será igual a un b por z, derivamos, porque es la derivada de un producto, y luego reemplazamos, vean. Y en cuánto vale un b por z, diferencial de z, aquí también y, otra vez b por z, y luego, como habíamos dicho, siempre se va a repetir las variables. Aquí ya tengo una z, de esta z que se está repitiendo, lo voy a factorizar, que me queda un 2b menos 1. Eliminamos esta z, lo dividimos a todos entre esta z. Y vamos a poner solamente lo que nos está quedando. Ahí está. ¿Qué más hacemos? Recuerdes que se va a repetir esta diferencial de z, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Multiplicar, habíamos dicho, ¿no? Todo el paréntesis por el primer término. 2b menos 1 por z diferencial de b. Más 2b menos 1 por b diferencial de z. Ahí lo tenemos. ¿Qué habíamos dicho? Que se va a repetir diferencial de z, pues lo factorizamos. Aquí me queda una b. Aprovechamos para multiplicar, ¿no? 2b por b será 2b al cuadrado. Más por menos será menos 1. B por 1 será b. Y listo. Pero también, miren, una b se va con una b. Que me quedó 2b cuadrado, ¿no? Y entonces ya lo tenemos más reducido. Y otra vez, ¿en qué hemos llegado? Pues lo hemos convertido a una ecuación, bueno, de la ecuación diferencial hemos llegado a una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Vean, aquí estamos. A una ecuación diferencial de variables separables. Vamos a ponerle un cuadrito. Ahí está. ¿Qué hacemos? Vamos a separar las variables. Fíjense, por eso les decía, en el primer caso era tan importante porque todo lo que hemos hecho es llegar simplemente hasta el final a una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Bien, separamos las variables. Yo tengo acá la variable z, pues vean acá en esta otra función, acá lo tengo z, ¿qué hacemos? En forma práctica lo pasamos a dividir, este 2b cuadrado también lo pasamos a dividir, y ya está. Y ya lo tenemos, ¿no? Una vez separadas las variables, ¿qué hacíamos? Integrábamos directamente cada uno de ellos, como pueden observar, y ahora sí integramos. Integral el diferencial de z sobre z, ya sabemos que es un logaritmo, pero aquí en el otro caso, bueno, podemos darle denominador a cada uno de ellos, ¿verdad? Como pueden observar. Y simplificamos un 2 con un 2, una b con una b, que nos queda 1 sobre b. Y aquí la variable lo pasamos al numerador para poder integrar. Seguimos entonces, aquí tengo el logaritmo natural de z, más logaritmo natural de b, menos un medio. Bueno, integral de b menos 2 es menos 1 sobre b, pero con este menos se vuelve más, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Podemos seguir reduciendo. Esta suma de logaritmos, pues ¿en qué se va a convertir? Pues simplemente se va a convertir en un producto, ¿no? El otro simplemente nos va a quedar 1 sobre 2b. Luego,
Pero z para nosotros aquí era equivalente pues a seno de x, ¿no? Y nosotros podemos reemplazar b, que era b para nosotros. Vamos a ver ahí atrás, para que ustedes, vamos a borrar aquí. Y vean, habíamos dicho que era b, hace rato, aquí lo tenemos. Y era igual a un b por z. B aquí era igual, esta z que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Z, ¿cuánto vale? Seno. Y la y lo tenemos aquí. B para nosotros será y sobre seno de x, ¿no? Seguimos adelante. Eso vamos a reemplazar, como tenemos acá, ¿verdad? Y otra vez, 1 sobre 2 veces b. B para nosotros será y sobre seno de x. Un seno de x se va con un seno de x. Y no solo me quedó el logaritmo natural de y. Y además, este seno de x podemos hacer extremo con extremo y medio con medio. Y seno de x pues nos queda en la parte del numerador. A todos multiplicamos por 2y. Ahí lo tenemos. Y esa será la solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Ven? Otra forma. Se presentó de otra forma. ¿Se dan cuenta? Una ecuación diferencial homogénea. Por eso, como les digo, aquí hay una infinidad de ejercicios. Les voy a presentar otro caso más. Veamos entonces. Como les decía, si hubiera alguna pregunta, entonces pueden hacerlo. Veamos. Ahora, veamos acá. Veamos este otro ejercicio. Fíjense, diferentes casos, cómo se les va presentando. Nosotros vemos aquí el ejercicio. Vamos a poner en un recuadro. Vamos a ver. Aquí está. Nosotros ponemos en un recuadro. Yo digo, voy a identificar si es o no una ecuación diferencial, lo que habíamos hecho primero, lineal no homogénea. Primero, el lineal descartado, porque miren, está elevado al cuadrado. Descartado esa posibilidad. Alguno dirá, pero se parece mucho. Es cierto que se parece mucho, pero no es una lineal no homogénea. Todavía no puedo aplicar lo que habíamos iniciado o la forma como lo hemos resuelto, haciendo un cambio de variable y todas esas cosas. En cualquier momento, por si acaso se va a cortar, ingresen al siguiente enlace, ¿no? Ahora vean, así como está, digo, primero, esto no es una ecuación diferencial no homogénea. Han visto varios casos, como hemos visto en la clase de ayer, diferentes casos como lo hemos convertido en una ecuación diferencial homogénea. Nosotros podemos observar acá. Yo digo, primero no es lineal, no lo puedo resolver de esa manera, pero lo puedo convertir en una homogénea. ¿Cómo? Vean, yo voy a hacer un cambio de variable. Vean, yo digo, aquí cuando yo derivo x cuadrado, me va a salir un 2x, y eso es lo que yo tengo acá. Vean, x diferencial de x. Yo hago un cambio de variable y, me va a salir un y diferencial de y. Veamos. Que u para mí sea x cuadrado y b para mí sea un y cuadrado.